Señoritas, reciban un saludo cordial de mi parte. Hoy vamos a continuar con el estudio del tema de fluidos. Algo que hay que tener en cuenta, señoritas, quien se encarga de estudiar a los fluidos es la rama de la física llamada mecánica de los fluidos. Esta mecánica de los fluidos se encarga de estudiar a estos tanto cuando están en movimiento como cuando están en reposo. El día de hoy nos vamos a encargar de esos fluidos que están en reposo. Precisamente, ¿quién se encarga de estudiar a los fluidos en reposo? Esa es una subrama de la mecánica de fluidos que viene a ser la hidrostática, también conocida con otro nombre de estática de fluidos. Ok, teniendo clara esta idea, realicémonos la siguiente pregunta. ¿Cuándo un fluido se encuentra en reposo? Obvio, ¿no? Cuando no se mueve, cuando su movimiento es igual a cero, cuando su aceleración es cero, cuando está totalmente quieto. Muy bien. Por ejemplo, acá estamos echando agua a un vaso, ¿no? Y ese fluido está en movimiento. Seguimos echando agua, sigue en movimiento, ¿no? Y hasta se están formando burbujas, sigue en movimiento, ¿ves, señoritas? Pero hay un momento que ya dejamos de echar agua, ya hemos echado la cantidad de agua suficiente en ese vaso. Como podemos darnos cuenta, está en reposo. Pero si lo vemos microscópicamente, las moléculas que están en ese líquido, en el agua, o sea, están en movimiento, visto desde un punto visto microscópicamente. Pero si lo vemos macroscópicamente, pues está en reposo. Y lo vamos a estudiar nosotros en este caso al líquido, visto desde un punto visto macroscópicamente. ¿Ya? Continuemos, a ver. Sigamos explicando cuándo está en reposo. Acá seguimos en un vaso de precipitado, tenemos un líquido que está en reposo, no hay en movimiento. A ver, probemos otro. En este vaso de precipitado que en él está contenido un líquido, vamos a sumergir un pequeño cubo vamos a sumergirlo. Con eso vamos a poder comprobar si el líquido está en reposo o no, porque si vemos que el cubo se mueve, pues el líquido no está en reposo. ¿Cuándo va a estar en reposo? Cuando las fuerzas que actúan sobre él, sobre ese cubo, son nulas. O sea, por ejemplo, la fuerza 1 es 0, la fuerza 4 es 0, la fuerza 2 es 0, la fuerza 3 es 0. O también pueden tener valores diferentes a 0, pero que la sumatoria de esas fuerzas den 0. O sea, esas fuerzas sean equilibradas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una fuerza F1 igual a 20, pues la fuerza 2 también debe ser 20. Porque ambos, si se dan cuenta, tienen sentidos opuestos, direcciones opuestas. Entonces, la sumatoria de esos dos, 20 y 20, va a ser 0. Entonces, va a continuar en reposo. Si, acá en mi planito cartesiano, ¿no?, transporto estos vectores fuerza, ¿no?, tanto en el eje X y en el eje Y, voy a tener esto. Y voy a poder afirmar que la sumatoria de las fuerzas en Y tiene que ser en 0 para que ese bloque esté en reposo. ¿Quiénes están en Y? F2 y F1. F2 positivo, F1 negativo. O sea, F2 menos F1 igual a 0. En el caso verticalmente las fuerzas, hasta ahí son la sumatoria es 0, entonces el bloque está en reposo. Vayamos a ver en el eje X. En el eje X tenemos a F3, a F4. Entonces su sumatoria sería F3 menos F4 igual a 0. Entonces, si esas cuatro fuerzas, sus sumatorias dan 0, ¿no? Por lo tanto, ese bloque va a estar en reposo. Esto es una explicación desde un punto de vista físico y también pues, la matemática nos dice eso, ¿no? Muy bien, continuemos, señoritas.
Siguiente pregunta. ¿Cómo se manifiesta la fuerza en un fluido? ¿Cómo se manifiesta la fuerza en un fluido? Muy bien, tenemos este recipiente, un bloquecito sumergido, y aplicamos una fuerza, dice. Pero ¿aplicamos nosotros la fuerza o quién está aplicando esa fuerza? ¿Ve? F1, F2, F3, F4. ¿Quién aplica la fuerza sobre ese bloque? Pues el peso del recipiente, del líquido. El líquido está presionando sobre ese bloque por todo su área, por todas las áreas, por todas las caras de ese cubo, está aplicando fuerza. ¿Por qué? Porque tiene peso, y el peso sabemos que nosotros es un vector fuerza, ¿no? F1, miren, hay que tener en cuenta también, señoritas, cuando hablamos acá en fluidos, que también la fuerza con la superficie tiene que formar 90 grados. Tienen que ser perpendiculares. A ver, y suponiendo no hay un bloque, ¿habrá fuerzas que actúan en ese líquido? Sí, el líquido, su peso, aplica fuerzas sobre las paredes de ese recipiente. Y para todo sentido, señoritas, en todo sentido y en toda dirección. Entonces las fuerzas en un fluido se aplican en todas direcciones, en todos sentidos, pero considerando que las fuerzas deben formar 90 grados con la superficie o con el área en el cual se está aplicando la fuerza, ¿no? Inclusive, señoritas, ustedes alguna vez han inflado un globo, y este se llegó a reventar. ¿Pero por qué? Este es un caso particular, no es ese, por ejemplo, el gas que está ahí, al estar inflando, no es un fluido en reposo. ¿Pero por qué revienta? Pues porque el hecho de nosotros estar inflando con aire, ¿no? Estamos aplicando el aire que está ingresando, está aplicando fuerzas sobre las paredes del globo. Llega un momento en que estas fuerzas se intensifican y se revienta el globo. Es otro ejemplo más de saber cómo se manifiesta las fuerzas en un líquido. Muy bien. Continuemos. ¿Qué fuerza aplica un líquido? ¿Qué fuerza aplica un líquido sobre el fondo de un cilindro? A ver, sigamos con nuestros ejemplitos. ¿Qué fuerza aplicará? Esa fuerza, ¿no? Esta fuerza, señoritas. Pero esa fuerza, ¿de dónde proviene? No hay ningún bloque, no hay nada. Como dijimos, esa fuerza es el peso del líquido. También tengamos en cuenta que con la superficie, con el área que está donde está aplicando la fuerza, tiene que formar 90 grados. Entonces dijimos que esa fuerza viene a ser el peso líquido. Hay que tener en cuenta eso, señoritas, que la fuerza viene a ser el peso del líquido, ¿no? Entonces nosotros sabemos que la fuerza, esta es la segunda ley de Newton, ¿no?, es igual a la masa por la aceleración. Pero en este caso no hay ningún cuerpo que está acelerando. La aceleración que está participando en el peso, en este caso la fuerza vendría a ser el peso, sería la masa por la gravedad. La aceleración sería una aceleración particular, que en este caso sería la gravedad. Eso sería 1. Entonces, con esta fórmula, señoritas, fuerza es igual a masa por gravedad, lo que podemos nosotros hallar es el peso de la columna del agua. De esa columna que está desde la superficie, o sea, desde acá hasta el fondo, señoritas. Todo ese bloque, toda esa columna de agua viene a ser el peso de la columna de agua. Muy bien. Ahora, y si la pregunta fuese, ¿qué presión ejerce el líquido sobre el fondo de un cilindro? Dice, ¿qué presión ejerce el líquido sobre el fondo del cilindro? Hay que tener en cuenta que fuerza de líquido con presión de líquido no es lo mismo. No es lo mismo.
No es lo mismo, señoritas. Uno depende del otro, sí. En este caso, la presión del líquido depende de la fuerza del líquido. Eso ya lo vimos en temas anteriores. Ok. Ahora, ¿pero qué fuerza aplica? ¿Qué fuerza está aplicando? ¿Qué fuerza está aplicando? ¿No? O en este caso, a ver, vayámonos a ver la presión. ¿Qué presión está ejerciendo? Nosotros sabemos que nuestra fórmula es igual a presión es igual, ¿no?, a la relación existente entre la fuerza y el área. Eso es presión. Muy bien, podríamos hallar fuerza, o sea, el peso del líquido sobre el área. El peso de este líquido sobre esta área que está aplicando. Muy bien. ¿Y qué pasa, señoritas? ¿Qué pasa si el líquido en este recipiente fuese bien agua, alcohol o aceite? ¿Qué pasa? El peso de cada uno de ellos es diferente. ¿Y de dónde deducimos que el peso es diferente? 1. La densidad de cada uno de ellos es diferente. La densidad es diferente del agua, del aceite, del alcohol. Entonces, cuando hablamos de densidad tendríamos que hablar de masa, ¿no? No de masa tendríamos que hablar. Y cuando hablamos de densidad lo relacionamos con el volumen, con la densidad, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué pasa si tenemos en consideración la fórmula de densidad? Dice densidad, o sea, ρ es igual a masa sobre volumen. Porque para hallar la presión, señoritas, vamos a tener que tener en consideración la masa del líquido que tenemos, que el cual estamos estudiando o investigando su presión. Muy bien. Otro. Ahora, despejando la masa, lo que queremos saber, dice la masa sería igual a la densidad por el volumen. Ahora, ¿cuál es el volumen, señoritas? El volumen vendría a ser todo el líquido que está contenido, se podría decir, o que forma esta columna de agua. Ese vendría a ser el volumen, ¿no? El volumen vendría a ser igual al área por la altura, el cual acá les estoy graficando. Muy bien, tenemos presión, densidad, volumen. Reemplazando, dice, el valor de F en 1. O sea, vamos a reemplazar, dice, este valor acá en 1. ¿Por qué? Porque acá dijimos que F viene a ser el peso. Pero nosotros en cierta manera no podemos trabajar con un peso común, sino que tenemos que trabajar con la particularidad de cada líquido. Tenemos que trabajar con su densidad. Y entonces, ¿por qué lo vamos a reemplazar? ¿Por qué? Porque vamos a hablar en este caso ya de masa. Su masa, señoritas. Su masa, claro, también que está por la gravedad. Muy bien. Seguimos hablando en cierta manera de su peso. Pero ¿por qué me interesa esto, señoritas? Esta masa. Acá. Ahora, reemplazamos el valor de M. O sea, acá, acá vamos a reemplazar este valor. Este valor. Porque quiero particularizar esta fórmula. Entonces yo tendría que la presión es igual a la densidad, es igual a la densidad por el volumen por la gravedad sobre el área. Muy bien. Ahora, ¿qué sigue para llegar? Reemplazamos el valor de volumen. O sea, en esta fórmula vamos a reemplazar el valor del volumen, que viene a ser igual al área, o sea, esto, por la altura. La altura que
que tiene líquido, no el recipiente. Entonces tendríamos que la presión viene a ser dada por el producto de la densidad, el área, la altura y la gravedad, todo eso dividido entre el área. Muy bien. De esto nosotros sabemos, señoritas, que al operar matemáticamente tanto el numerador como el denominador, nuestras áreas se van. Por consiguiente, nuestra fórmula para hallar la presión en el fondo del líquido, en el fondo en este caso, vendría a ser esta fórmula. ¿No? Esta fórmula vendría a ser. Este sería mi fórmula final para hallar la presión en el líquido. En el líquido. Ok, ahora veamos este subtema. Variación de la presión dentro de un fluido. ¿Cómo varía la presión en un fluido? Por ejemplo, anteriormente nos tenía un recipiente, ¿no? Un vaso precipitado, y en ahí teníamos contenido agua. ¿La presión en todo el líquido es igual o varía? A ver, tratemos de entenderlo. Tenemos acá un vaso precipitado, contenido una agua, 600 mililitros. ¿No? Lo que tenemos que ver el tema es esto acá. En los tres puntos que está ubicado, por ejemplo, a 100 mililitros el punto A, 300 mililitros el punto B y a 500 mililitros el punto C, en esos puntos las presiones son iguales. Las presiones son iguales. Hay que tener en cuenta lo que anteriormente dedujimos, ¿no? Que la presión en un fluido depende de su densidad y la profundidad en que se encuentra dicho punto. En este caso, las profundidades, en este caso del punto A, B y C, son distintas. Por ejemplo, del punto A, desde la parte superior, desde esta línea, hasta justo donde se encuentra el punto, lo hemos determinado como altura 1. Esa es su profundidad, como H1. En el caso del segundo, de igual manera, viene a ser lo que es H2, y la altura es desde esta parte hasta el punto, hasta justo donde está 300 mililitros. Y por último, la altura del punto C, que está en el punto de 500 mililitros, ¿no? Sería nuestro H3. Muy bien, ya hemos definido. Eso nos está diciendo. Depende de la profundidad. Entonces los puntos en A, B y C van a ser distintos. Y esto va a depender, uno, de la profundidad. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tuviese un recipiente no con agua, sino con aceite? También con 600 mililitros de aceite, y los puntos A, B y C, tanto en el mismo punto, en 100 mililitros, en 300, en 500. Las presiones serán iguales a pesar que están en el mismo punto, a la misma altura, mejor dicho, a la misma profundidad. ¿Serán distintas? ¿Serán iguales? Depende de la densidad. Entonces, eso hay que tener en consideración. Para hallar la presión en A, pues tenemos que aplicar nuestra fórmula. Presión es igual a densidad. Presión es igual a la densidad por la gravedad por la altura 1. Esto es lo que varía, ¿no? La presión 2, de igual manera, nuestra fórmula. La presión 3, de igual manera, nuestra fórmula. Si se dan cuenta, si logran apreciar, la densidad y la gravedad en las tres fórmulas no ha variado. No ha variado. La densidad, en este caso, es 1000 kilogramos por metro cúbico, que corresponde al agua. La gravedad viene a ser igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado.
que también es lo mismo en cualquiera de los puntos. Lo que ha variado, señoritas, lo que ha variado viene a ser la altura o la profundidad, ¿no? En este caso vemos que las profundidades son distintas, donde H1, ¿no? H1 es mayor que H2, y este a la vez es mayor que H3. Eso es lo que ha variado, señoritas. De acá también podemos decir que la fuerza aplicada, o sea, el peso del líquido en el punto A es mayor que en el punto B. Porque en este caso, señoritas, en este caso, en el punto A, este puntito A está soportando el peso de todo este líquido que está encima de ese punto. En cambio, el punto B soporta menor peso. Hay menor volumen, menor peso. Y el punto C soporta menor peso. Por lo tanto, la fuerza aplicada en cada punto también es distinta. El punto C va a ser menor que en B y este va a ser menor que en A. Muy bien, señoritas, espero les haya quedado claro la idea todo sobre lo que es los fluidos en reposo, ¿no? Y continuaré elaborando videos tutoriales para una mayor comprensión de todo este tema. Ya se viene lo que es, por ejemplo, el principio de Arquímedes, los vasocomunicantes, el principio de Pascal, en fin. Voy a preparar videos. Hasta una próxima.